hay crímenes que no solo impactan por su brutalidad, sino porque nos hacen preguntarnos qué hay detrás de este tipo de violencia. Hoy analizaremos 3 casos que impactaron a Chile: el caso Zamudio, el caso Nivaldo y el caso del asesino del tambor. Esto es Adipados, el podcast donde la psicología y la salud mental se vuelven conversación junto a profesionales que nos ayudan a entender la mente, nuestras emociones y la forma en la que actuamos. Esto es Adipados, el podcast de Adipa. Hoy conversaremos junto a Roberto Marín, psicólogo con magíster en psicología clínica y con más de 15 años de experiencia en Gendarmería de Chile. ¿Cómo estás, Roberto? Un gusto tenerte hoy en el podcast. Hola, Yuni, un gusto también estar aquí con ustedes y agradecido también, ¿cierto?, de la invitación. Buenísimo. Bueno, antes de entrar en el tema, me gustaría y me interesa preguntarte, ¿cómo ha sido para ti trabajar tantos años en el sistema penitenciario? Sí, la verdad es que son hartos años ya. Es curioso cuando uno mira para atrás, ¿cierto?, y ve la cantidad de años que han pasado ya. Yo la verdad es que yo inicialmente no estaba buscando particularmente incorporarme en el sistema penitenciario, ¿ya? Básicamente fue una oportunidad que se me dio en su momento, que la tomé, ¿cierto?, y pude ingresar a trabajar en Gendarmería, particularmente en el sistema abierto, ¿ya? El sistema abierto, el área donde se supervisan principalmente las penas de libertad y particularmente en libertad vigilada. Uh-huh. Y la verdad es que desde el ingreso hasta ahora ha sido bastante satisfactorio, en verdad, ¿ya? Ha sido una muy buena experiencia. Uno aprende harto no solamente desde la experiencia en el contacto que uno tiene con la población penal, ¿ya? Uh-huh. Sino que también, ¿cierto?, ayuda un poco a derribar ciertos mitos que uno va formando también respecto justamente a la temática en la cual, ¿cierto?, nos estamos relacionando desde el nivel penal. Conocer, por ejemplo, las tipologías de delitos, sujetos, ¿verdad?, que comienzan, ¿verdad?, su vida de crimen desde muy chiquitos, ¿verdad?, o personas que por A, B o C motivo en su vida terminan involucrados en algún tipo sí, de delitos y condenados, ¿verdad? Y desde ahí el trabajo interventivo que uno hace, ¿cierto?, en el contexto, en este caso de la libertad vigilada, ayuda también a derribar ciertos prejuicios. Por ejemplo, estigmas, me imagino. Claro, totalmente. Sí. Por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que me dijeron, ya, llegó el sujeto, ¿cierto?, por delito sexual, para que vayas a atenderlo. Y yo nunca en mi vida había atendido o estado presente frente a un sujeto que yo supiera que tenía un delito sexual. Y claro, uno va con esta imagen, ¿cierto?, de los ofensores sexuales, un monstruo, ¿cierto?, medio libidinoso de repente que anda por la calle. Pero claro, él llega, se sienta frente a mí y la verdad es que es un sujeto común y corriente que padece también, ¿cierto?, la situación de estar condenado y que en el fondo tú te das cuenta que muchos de estos sujetos y en general, ¿cierto?, hay una serie, ¿cierto?, de reflexión, de arrepentimiento, de pensamientos asociados a lo que hicieron, lo que no hicieron, por qué lo hicieron. Y eso, la verdad, es que da harto material de trabajo. En general, muchos cuando llegan, ¿cierto?, son sujetos que llegan desde la negación, ¿ya? Pero el trabajo justamente que se realiza ahí desde el vínculo que se empieza a formar con el profesional ayuda a abrir espacios de confianza, de conversación, de intervención con los cuales se logra ejecutar avances bien interesantes. No, totalmente. Bueno, hoy queremos revisar 3 casos, como les comenté, que impactaron fuertemente a Chile. El caso Zamudio, Nivaldo, el asesino del tambor. Y desde tu experiencia en el sistema penitenciario, me gustaría partir preguntándote, cuando vemos estos casos, ¿cómo se pueden empezar a analizar desde la psicología? ¿Cuál es el punto de partida? Mira, yo creo que pueden haber distintos puntos de partida. Yo creo que la gracia, lo bonito que tiene la psicología es que desde distintos paradigmas tú puedes ir abordando los fenómenos de distintos ángulos, distintos prismas. En el caso, por ejemplo, de los casos de connotación pública, lo primero que impacta, lo primero que llama la atención, ¿cierto?, es el impacto social que genera,
¿ya? Es este remesón, este terremoto, ¿cierto? De un suceso, de una situación que suele ser trágica, ¿cierto? Y que remueve la opinión pública. Ahora, esto conlleva también, ¿cierto?, una serie de prejuicios también de la opinión pública que muchas veces está alimentado también por los medios de comunicación, ¿ya? Que muchas veces no abordan el fenómeno, ¿cierto?, con la seriedad que debe tener, comienzan a conceptualizarlo, ¿verdad?, con nombres, ¿verdad?, que no van al caso. Por ejemplo, me acuerdo que hace unos años atrás salió la noticia de un sujeto que en la noche, caminando por la Alameda, cerca de esta estación central, con un cuchillo en mano, iba tirando cortes y acuchillando a la gente que se le aparecía enfrente. Y lo primero que señalan en los medios de comunicación es asesino en serie. Entonces uno decía, yo decía, pero eso no es un asesino en serie, ¿ya? El asesino en serie tiene otras características. Y el problema que eso conlleva es que se comienzan a implantar una serie de ideas en la sociedad, ¿verdad?, que distorsionan el fenómeno y que nos alejan de otros elementos que son de mayor importancia. Por ejemplo, en el caso de ese caso, vendría siendo el tema de la salud mental. Porque claramente, y bueno, después se comprobó, ¿cierto?, era un sujeto claramente con sus facultades mentales perturbadas, que estaba totalmente alejado de lo que era un asesino serial. Claro. Eso por un lado. O sea, hubo mucha desinformación al respecto. Sí, más que desinformación, mala información, creo yo, ¿cierto? Entonces, sí, yo creo que ahí, lamentablemente, los medios de comunicación no siempre son muy aliados también de poder establecer una mirada mucho más objetiva, mucho más veraz y genuina de estos hechos. Yo creo que otros elementos también que se puede abordar desde la psicología es el análisis de la conducta. Los casos que vamos a revisar, por ejemplo, ¿cierto? Zamudio, Nivaldo, Bustamante, tienen particularidades asociadas, ¿verdad?, a su tipología delictual. Por ende, son criminodinámicas distintas. Y desde la psicología podemos comenzar el abordaje, ¿cierto?, desde los elementos más perturbados de la conciencia, desde las conductas, ¿cierto?, comparados, por ejemplo, con el normal de la población. Se puede abordar, ¿cierto?, desde el psicoanálisis dentro de una mirada, ¿cierto?, un poco más de la búsqueda de la causa, teorizando, ¿verdad?, qué es lo que podría haber influido para que un sujeto terminara configurándose con estas características, ¿cierto? Claro. Y llegar a cometer también un crimen de esa magnitud. Exacto, y no son crímenes cualquiera. Claro. Y por eso también impactan y levantan una mirada, ¿cierto?, bien particular en lo público. Claro. Y por otro lado, como tercer punto, yo creo que, y también eso ya va muy ligado, ¿cierto?, a nuestra labor como psicólogos, principalmente forenses, ¿ya? Cuando el tribunal nos convoca a realizar una evaluación, nos convoca a revisar un caso a partir de una pregunta psicolegal que entabla tribunales, ¿cierto?, asociado, por ejemplo, evaluar el tipo de personalidad, el tipo de perfil que tiene el sujeto, ¿cierto? Y desde ahí los profesionales levantamos informes periciales. Y yo creo que estos casos también son un reto, ¿ya? Son un reto porque, a ver, yo siempre he pensado de que no importa si el caso es de connotación pública o no, uno siempre tiene que abordarlo con la seriedad y el profesionalismo que tu profesión, ¿cierto?, te exige. Sin embargo, los casos de connotación pública son distintos desde la exposición también que tiene el profesional. Me imagino que hay una presión también muy fuerte detrás. Por supuesto. Finalmente, el informe que tú hagas muchas veces puede salir expuesto a la opinión pública y en ese sentido te obliga, ¿cierto?, a demostrar un profesionalismo, ¿cierto?, asociado a la cientificidad de la labor que tú realizas. Porque la psicología es una labor científica. Es una labor que se comenzó a entablar no hace mucho, hace 100 y tantos años atrás, ¿ya? Pero yo creo que nosotros como psicólogos tenemos la misión de mantener estos estándares científicos, de manera de que nuestra profesión también sea validada en distintos contextos, y entre ellos está el contexto forense. Bueno, ¿y qué errores solemos cometer como sociedad al intentar explicar estos crímenes tan extremos? Yo creo que uno de los errores que principalmente se comete de parte de la sociedad
es catalogar a priori la dinámica delictiva, ¿cierto? La conducta de los sujetos. Y por lo general, cuando son casos de alto impacto, ¿ya? Como el de Zamudio, Nivaldo, Alto Hospicio y otros que han habido, inmediatamente son psicópatas. Es como que la palabra psicopatía fuera una bolsa en la cual caben todos estos comportamientos que son ajenos, ¿verdad?, a lo que es lo normal. Esperamos y entendemos, ¿cierto?, quizá cuando hay una balacera en la calle, ¿verdad?, cuando hay un duelo entre pandillas, por ejemplo, ¿verdad?, y hay 1, 2 fallecidos, el tema de los femicidios también. No digo que esté bien, digo que, claro, son situaciones que tienen cierta recurrencia. Pero cuando tú sabes y cuando tú conoces un hecho en el cual raptan a alguien, lo torturan, lo matan o lo dejan tirado, ¿cierto?, con las piernas rotas, como le pasó a Zamudio, o toman, ¿cierto?, el cuerpo, lo desmembrenan, ¿verdad?, Claro. y lo queman y lo tiran, ¿cierto?, por un barranco, como lo que le pasó a Nivaldo, o lo que le pasó a Ámbar, ¿cierto?, con el asesino del tambor, que también Ámbar fue golpeada, ahorcada, violada, asesinada, desmembrada y enterrada. Entonces, claro, lo más probable es que gran parte de estos comportamientos estén dentro de un espectro más psicopático. Pero la gente desconoce realmente qué es lo que hace a un sujeto ser psicópata. Claro. Y las particularidades también. Exacto, porque esas mismas particularidades que tú dices van a ser consideradas, ¿cierto?, al momento del diagnóstico. Para decir, ¿cierto?, no si un sujeto es o no es psicópata. Porque la psicopatía también tiene una gradiente, tiene, ¿cierto?, una dimensión. No es categórico, es dimensional. Entonces, claro, de esa forma podemos encontrar sujetos más psicópatas y menos psicópatas. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿cierto?, en ese sentido, yo creo que es importante, y ahí vuelvo nuevamente al tema, ¿cierto?, de los medios publicitarios, la televisión, los diarios, internet, los mismos influencers que hablan sobre esto, que muchas veces, ¿cierto?, hay mucha distorsión ya respecto mucho a las creencias populares sobre este tipo de fenómenos. Claro. Bueno, pasando al caso Zamudio. Daniel Zamudio fue brutalmente agredido en Santiago de 2012. El caso remeció al país y aceleró la promulgación de la ley antidiscriminación. En un caso como el de Zamudio, Roberto, ¿qué variables psicológicas y sociales ayudan a entender cómo opera la violencia de odio y la deshumanización del otro? Yo creo que la pregunta está bien dirigida principalmente por dos conceptos principales, desde la psicología y desde lo social. Que si bien se podrían como visualizar o entender de forma separada, de una u otra forma hay una interrelación entre ambos, especialmente cuando comenzamos a pensar el concepto de la identidad. Porque hay un autor denominado Tagfel que plantea, ¿cierto?, que hay una identidad social y una identidad personal, ¿ya? Que de una u otra forma ambas no están separadas, sino que interactúan de manera de poder construir, ¿cierto?, el sí mismo del sujeto, ¿ya? Dentro de un autoconcepto que se puede establecer entre ambas. Cuando hablamos, por ejemplo, de una identidad social, estamos hablando de qué forma los sujetos comienzan a generar ciertas dinámicas de identificación con grupos sociales, con grupos que están alrededor de él. Estos grupos claramente tienen ciertas características bien particulares, ¿verdad?, en los cuales el sujeto logra establecer una mirada asociada a la pertenencia, a la identificación, al hecho de sentirse recibido por un grupo en particular. Pero yo no voy a encajar en ese grupo si es que mis valores, mis creencias y mi mirada de mundo también está en correlación con ese grupo. Cuando yo estoy unido a ese grupo, ¿cierto?, toda la dinámica interaccional que se genera está pendiente principalmente a destacar las particularidades de ese grupo. Por ende, el exogrupo comienza a verse reforzado por sí mismo y empieza a verse diferenciado de los otros grupos, que vienen a ser los exogrupos. ¿Ya? Y en ese diferenciarse comienzan a haber miradas respecto a aquí estamos nosotros y allá están los otros. Porque los otros tienen otras particularidades,
son diferentes a nosotros y muchas veces son opuestos precisamente, ¿cierto?, en lo que nosotros queremos, buscamos y anhelamos, ¿ya? Y esto no es nuevo, ¿ya? Esto viene principalmente de los periodos más primitivos, de cuando las tribus comenzaron a estructurarse en grupos precisamente para poder cuidar los recursos que tenían. Alimentación, familia, me imagino, salud. Familia, como, salud, mujeres, sí, ¿cierto? Claro. Entendiendo, ¿cierto?, que en ese momento había como una propiedad. Sí, la crianza, no la crianza como la conocemos hoy en día. Ya. Pero sí era un cuidado de verdad respecto a qué es lo que poseía este grupo. ¿Ya? Eso por un lado. Entonces, si bien quizá la gran mayoría de la gente se identifica efectivamente con grupos orientados a comportamientos más prosociales, hay grupos cuyos valores internos son de índole un poco más desviada. ¿Ya? Perfecto. Eso por un lado. Y bueno, y de esa forma, ¿cierto?, se va estructurando lo que llamaríamos una identidad social, una identificación con el grupo, ¿ya? Eso por un lado. Por otro, cuando hablamos sobre la estructuración de una identidad personal, ¿ya?, estamos hablando también que todos nosotros tenemos una mirada de mundo, una interpretación, gracias a unos esquemas que se han estructurado y se han construido a lo largo de nuestra vida, ¿ya? Estos esquemas nos permiten entender, observar y principalmente interpretar qué es lo que está pasando fuera nuestro. Y también interpretar el comportamiento de los demás. Y en esa interpretación muchas veces cursan, por ejemplo, ciertas distorsiones respecto a cuál creo yo que va a ser la intención del otro con respecto a mí y con respecto al grupo en el cual pertenezco, ¿ya? Y aquí encontramos una serie de conceptos, por ejemplo, asociados a los sesgos de confirmación, que son las miradas, ¿cierto?, de búsqueda de información que principalmente vayan complementando y estructurando lo que yo pienso, ¿cierto?, sobre un fenómeno en particular. Entonces, yo no me preocupo de buscar información imparcial, ¿ya?, de distintos lados. Yo me preocupo de buscar información solamente que refuerce lo que yo pienso y lo que yo siento, ¿ya? Hay otro elemento que se llama, por ejemplo, la heurística, ¿ya?, que está asociada principalmente que son atajos mentales. Son atajos mentales orientados a tomar decisiones rápidas, ¿ya? Y estos elementos conllevan también la adopción de estereotipos. Estereotipos hacia grupos de personas que suelen ser negativos. Y cuando suelen ser negativos, ¿ya?, comienza precisamente la diferenciación del otro, y cuando se diferencia mucho, el otro comienza a ser visto como una amenaza. Y cuando es visto como una amenaza, yo lo despersonalizo de su mirada, de su integridad individual como sujeto, de manera, ¿cierto?, de comenzar a observarlo y a percibirlo más como un objeto. Y yo cuando lo deshumanizo, entonces, de acuerdo a las características del grupo, especialmente cuando la consistencia interna del grupo tiene características violentas y agresivas, entonces ese objeto pasa a ser, ¿cierto?, el destinatario de toda la rabia, de todo el descontrol, el odio, ¿cierto?, que se puede ir generando. Sí, ese rechazo también que se produce. Y me imagino que acá, como tú bien mencionas, cuando existe como esta identidad social, como que estas otras personas con las que tú te juntas van reforzando también esos pensamientos que tú tienes. Por supuesto, ahí se va generando, ¿cierto?, un sentido de pertenencia, ¿verdad? Porque en los componentes del grupo compartimos cosas en común, ¿cierto? Entonces, estos elementos son justamente los que podemos ir apreciando en características, por ejemplo, de los 4 chicos que agredieron y asesinaron a Daniel Zamudio, ¿ya? Y un tema que se me quedaba en el tintero. Todos estos elementos se ven mucho más reforzados desde la índole procriminal cuando, en el caso de estos sujetos, todos tenían antecedentes penales. Por ende, hay una base asociada al concepto de la antisocialidad que está presente y que tiñe las características del grupo. De hecho, si averiguamos más o menos cuáles eran las características de ese grupo, y particularmente, ¿cierto?, de quién era, al parecer, el sujeto más violento, que era Pato Core, creo que me parece que era el nombre, era un sujeto agresivo, impulsivo, que había estado previamente, ¿cierto?, en prisión por otros delitos. El grupo en el que se reunía
tenía características particularmente xenófobas, en el cual hacían barridas buscando extranjeros, principalmente peruanos, para golpearlos, donde estaba un discurso de odio hacia el otro extranjero, marcadamente agresivo, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma, en este grupo se va ejemplificando un poco, ¿cierto?, estos elementos deshumanizantes, estos elementos particulares del grupo y los elementos asociados a la identificación desde la agresión, ¿cierto?, y desde la mirada de nosotros y los otros. Claro. Bueno, cambiando ahora al caso Nivaldo. En agosto de 2018, el caso del profesor Nivaldo Villegas impactó también a toda la sociedad chilena por la planificación del crimen y por venir desde un vínculo íntimo. En crímenes cometidos dentro de vínculos cercanos, como el caso Nivaldo, ¿qué nos dice la psicología sobre el control, la frialdad afectiva, la instrumentalización del otro y la violencia planificada? Ya. Cuando tú mencionas esos 4 elementos, ¿cierto?, uno puede pensar inmediatamente, son características psicopáticas. Pues estamos frente a una psicopatía. Pero ahí es importante, primero que todo, visualizar más o menos cómo fue la dinámica delictiva. ¿Ya? En el caso de Joana, que fue la expareja de Nivaldo, ella fue condenada por parricidio. Lo que nos dice la literatura y la evidencia sobre el parricidio es que usualmente suele sostenerse en 3 elementos principalmente. Un trastorno de personalidad antisocial, abusos crónicos que puede tener la persona y trastornos mentales graves. En el caso de Joana, cuando revisamos la historia de ella como sujeto, ¿cierto?, no vemos y no visualizamos comportamientos delictivos previos. No visualizamos antecedentes, ¿cierto?, no visualizamos pasos por prisión, etc. Por ende, podríamos pensar que lo de la antisocialidad podría estar descartado. ¿Ya? Si pensamos por otro lado, abuso crónico, me refiero a abuso sexual o físico, ¿ya? Cuando revisamos los testimonios de los referentes cercanos a Nivaldo, Nivaldo era constantemente descrito como una persona muy buena, ¿ya? Era buen amigo, buen profesor, intentando constantemente ayudar a los demás, ¿cierto? De los años que estuvo con Joana, no hay nadie que haya podido decir que haya algún tipo de abuso, desde sexual, físico o hasta psicológico. Por ende, también podríamos considerar, ¿cierto?, de que ese punto puede estar descartado. Y nos queda justamente entonces el trastorno mental grave, ¿ya? Y desde ahí, y esto está validado y corroborado desde las pericias que se le hicieron a Joana, en el cual se les diagnosticó un trastorno de personalidad limítrofe o borderline, ¿ya? Ahora, ¿qué características nos da esto para poder entender las decisiones, ¿cierto?, y lo que derivó finalmente en el asesinato de Nivaldo? El borderline también tiene, al igual que el caso anterior, tiene una conformación de una estructuración de la identidad bien particular, que es una identidad difusa. Es una identidad que no está bien integrada, ¿ya? No quizá como la mayoría de la gente, que fácilmente puede señalar quién soy, de dónde vengo, cómo me describo, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, ¿verdad? Que de una u otra forma van configurando y van armando el sí mismo, el yo soy, ¿verdad? En los borderline, esa identidad suele ser un poco difuminada. Y como está con rasgos de desintegración, ¿ya? Cuando yo encuentro un otro con el cual me ligo afectivamente, mi vínculo pasa a ser excesivamente intenso, porque la mirada que se establece desde los trastornos borderline es que el otro es o todo bueno o todo malo, ¿ya? Son miradas extremas, categóricas. Claro. ¿Y el yo mismo cambia también o siempre es el mismo? Es fluctuante, es muy fluctuante. También ¿ya? es dinámico. ¿Sí? Exacto, porque como la emocionalidad es dinámica, hay veces que estoy muy alegre, otras veces muy triste. En general, el borderline juega desde los extremos. Le cuesta mucho establecerse en un punto medio. ¿Puede hacerlo? Por supuesto que sí,
¿ya? Hay trabajo terapéutico, hay apoyo farmacológico, ¿verdad? Hay que ver también qué tipo de borderline, ¿cierto?, estamos hablando, pero en general, ¿cierto?, juega con los extremos. Y en el sentido, por ejemplo, de Johanna, ¿ya?, cuando conoce a esta nueva pareja, ¿verdad?, cuando se separa de Nivaldo y conoce a esta nueva pareja, se genera un vínculo mucho más intenso, dependiente y de una u otra forma, ¿cierto?, mucho más simbiótico. En ese sentido, Nivaldo comienza a ser ya no el objeto de valor, comienza a ser visto como un objeto negativo, un objeto digno, ¿cierto?, de proyectar la odiosidad que tiene sobre él. Y si revisamos el móvil del asesinato de Nivaldo, ¿cierto?, vamos a encontrar que Johanna tenía como objetivo lograr poseer un terreno que tenía Nivaldo. En ese sentido, Nivaldo es deshumanizado, ¿ya?, y pasa a ser, ¿cierto?, simplemente un medio para obtener este objetivo final, ¿cierto?, que puede ser visto como rudimentario, pero claramente de valor, en este caso, ¿cierto?, para Johanna. Y calza justo el hecho de que Johanna se encuentra con una pareja, ¿verdad?, que presenta particularmente características psicopáticas. Y esto también está refrendado por la evaluación que se hizo a nivel pericial en el contexto del Entonces juicio. ella se habrá visto influenciada por esta pareja junto a como su trastorno, como borderline, Ya. y quisieron como esta receta perfecta para realmente las decisiones que tomó después y las acciones que tomó. Mira, la receta perfecta que tú dices tiene la particularidad de que es todo lo contrario. Justamente el análisis, la evaluación clínica que se realizó, forense, perdón, dice relación que la persona que fue mayor influencia ahí fue ella hacia él. Sí, es bien particular, ¿ya? Sí. Situación contraria de lo que va a ocurrir después entre Hugo Bustamante, ¿cierto?, y Denise, que era la mamá de Ámbar, ¿ya? Que ahí sí se produce, ¿cierto?, esta dinámica que uno esperaría que se articulara. Pero acá fue todo lo contrario. Wow. Entonces, de una u otra forma, la pareja de ese entonces, de Johanna, también fue un objeto, ¿cierto?, al servicio de los deseos, de la manipulación, de la orientación que tenía ella con respecto a la búsqueda, ¿cierto?, de su plan ganancial, principalmente. Bueno, ¿y por qué a veces cuesta tanto reconocer señales de manipulación, cosificación, como hemos mencionado, o escalada de violencia cuando vienen de relaciones afectivas? Mira, yo creo que esa pregunta no la podemos responder desde el análisis de la relación afectiva. Yo creo que tenemos que retraernos un poquito más atrás y comenzar a revisar cómo fueron y cómo han sido las relaciones de las personas con sus referentes significativos primarios, ¿cierto? Cómo fue la influencia, el vínculo, la interacción que tuvieron, ¿cierto?, con sus padres, con sus madres, con su figura significativa, cómo fueron sus procesos de crianza, cómo fue la estructura de mundo que se le comenzó a presentar, de manera, ¿cierto?, de poder entender ciertos fenómenos desde una mirada particular, ¿ya? Por ejemplo, sujetos en los cuales que se crían en contextos de alta vulnerabilidad y alta violencia intrafamiliar, suele pasar que tienden a normalizar los comportamientos de agresión, los comportamientos de humillación, ¿verdad? Y que suelen repetirse a través de patrones, ¿cierto?, que van surgiendo una vez que ellos o ellas van comenzando a formar vínculos con otros que son más de índole más amorosa, ¿cierto? Y que cuando la persona finalmente ha padecido principalmente o ha sido víctima o se posiciona desde una mirada más victimizante, puede llegar a naturalizar, ¿cierto?, patrones también de comportamientos agresivos hacia sí mismo. Claro. Ahora, estos patrones agresivos, la literatura, la evidencia, plantea que no surgen de la nada, no surgen de un día para otro. Van generalmente en escaladas y van surgiendo a través de pequeñas microagresiones que muchas veces son imperceptibles, ¿ya? Pero que progresivamente van increciendo en duración, en intensidad, en recurrencia, en frecuencia, ¿cierto? De manera, ¿cierto?, de llegar ya a comportamientos agresivos mucho más directos, mucho más hostiles, dirigidos muchas veces, ¿cierto?, al
a los golpes, a la violencia física, a la misma violencia sexual, ¿cierto? Y en ese sentido, el ataque sexual que eventualmente podría tener una mujer de parte de su pareja se encuentra como una gama más del repertorio de agresiones que va sufriendo, ¿cierto?, en este tipo de escenarios. Claro. Pasando ahora al caso de Hugo Bustamante, el asesino del tambor. Hugo Bustamante, conocido como el asesino del tambor, fue condenado por doble homicidio en 2005 y más tarde volvió a cometer crímenes gravísimos. Además, en 2024, el caso volvió a abrir preguntas por nuevas confesiones. Sin diagnosticar a una persona específica, ¿qué factores se observan clínicamente cuando hablamos de violencia grave, reincidencia, baja empatía por el daño causado? Ya, mira, yo creo que esos conceptos, si los vemos justamente a la base de Hugo Bustamante, ahora sí podemos entrar en la concepción de la psicopatía. Porque esos sí son elementos, ¿ya?, que son parte de una estructura psicopática alta, grave, y que en el caso de Hugo Bustamante podemos visualizarla en distintas dinámicas relacionadas con sus delitos y con sus interacciones con los otros. En este sentido, ¿cierto?, en el caso de Hugo Bustamante y su relación con la psicopatía, podemos ver distintos factores que comienzan a jugarse en la relación, que comienza, por ejemplo, a entablar con los otros, porque los psicópatas efectivamente tienen un vínculo especial, particular, desde lo afectivo, ya, hacia los demás, desde lo interpersonal también. Son sujetos con un discurso que tiende a ser muy encantador y muy seductor, ¿ya? Cuando digo seductor, no me refiero al plano sexual, me refiero principalmente a un discurso en el cual tú te enganchas de ellos. Claro. La historia que te cuentan es como entretenida, es como atractivo de escuchar, y de una u otra forma te ves como encantado un poco en este discurso, ¿cierto? Que muchas veces cuando tú tratas de salirte un poco de ese espacio, te das cuenta que son discursos vacíos, muy superficiales. Son vínculos que tienden a la manipulación. Vínculos que tienden muchas veces al daño del otro para el mismo sujeto lograr ciertas gratificaciones. Claro. Y le genera satisfacción, me imagino. Es una satisfacción, pero dirigida, ¿cierto?, a una satisfacción de una necesidad personal, sin considerar la necesidad que pueda tener el otro. ¿Se entiende? Un punto que es muy claro en los psicópatas, principalmente más graves, es la falta de empatía. De hecho, la evidencia plantea, ¿cierto?, que conductas infantiles asociadas, por ejemplo, a tortura animal, es un indicador, ¿cierto?, de que podría eventualmente estar configurándose características psicopáticas. Claro. Porque en todos estos sujetos, en Hugo Bustamante, bueno, en muchas figuras que vemos también, ¿cierto?, en los medios de televisión, ¿verdad? Sí. Estoy pensando, no sé, en un Jeffrey Dahmer, etcétera. Ted Bundy, sí, también, ¿cierto? Ed Gein. Son sujetos que durante su infancia también tuvieron comportamientos particulares, comportamientos que se alejan un poco de lo infantil. ¿Ya? Como intereses también de repente, tal como si tú fuera como de esto que llamamos normalidad. Claro, con un tipo, ¿cierto?, de vínculo que muchas veces a los demás les genera una sensación de rechazo porque sienten o presienten que esto también viene de un lado evolutivo, presienten, ¿verdad?, que algo anda mal en ellos y que se percibe una energía distinta. ¿Se entiende? Entonces, vemos que está afectado en estos sujetos el plano de lo afectivo, el plano de lo interpersonal. La conducta, aparte de la manipulación, son sujetos que tienden a la mentira patológica. Tienden constantemente a mentir, y a mentir sobre la mentira, especialmente cuando van a ser pillados. Tienden, por ejemplo, a un estilo de vida parasitaria, en el sentido de que ellos, ¿cierto?, entre sus redes de amistad, sus vínculos amorosos, sus vínculos familiares, tienden, ¿cierto?,
a tratar de aprovecharse desde lo económico, por ejemplo, de parte de ellos. Y que eso se ve también en Hugo Bustamante, especialmente en las relaciones de pareja que él establecía. Porque lo que sí hacía era obligar, por ejemplo, a sus parejas a que la plata que ganaban se la dieran a él para poder administrarla y gestionarla. ¿Se entiende? Tienen un estilo de vida asociado, por ejemplo, a una promiscuidad. Muchas parejas en poco tiempo, constantes infidelidades. Y ya en el plano más extremo, a una mirada mucho más antisocial, a una conducta mucho más antisocial. Por ende, podemos encontrar sujetos con una amplia versatilidad criminal en los antecedentes que ellos eventualmente puedan poseer. Y desde tu experiencia en Gendarmería, Roberto, ¿qué tan complejo es evaluar el riesgo real de reincidencia y qué nos muestran estos casos sobre los límites del sistema para anticipar nuevas violencias, como ocurrió acá en el caso de Hugo Bustamante? Mira, efectivamente, Gendarmería, o mejor dicho, los profesionales que trabajan en ciertas áreas de Gendarmería, tanto en el sistema cerrado como en el sistema abierto, tienen un modelo particular de trabajo, ya que es el modelo RNR, riesgo, necesidad, responsividad, que justamente lo que hace es caracterizar a los sujetos en base a ciertas necesidades criminógenas que están mucho más ligadas, ¿verdad?, al comportamiento criminal, y desde esa evaluación levantar una valoración de riesgo, ¿cierto? Entonces podemos tener un sujeto que a partir de la valoración puede ser de riesgo bajo, muy bajo, medio, alto y muy alto, y de eso va a depender también el tipo de intervención que se va a realizar. ¿Ya? En sí, este tipo de evaluación no es un predictor de la peligrosidad, es un predictor de la probabilidad de que el riesgo pueda surgir, de que desde el riesgo pueda haber reincidencia. Entonces, eso es distinto, ¿ya? Porque la peligrosidad, cuando hablamos de peligrosidad, hablamos de un concepto clínico. Y el trabajo que se hace en el contexto interventivo, ¿cierto?, con sujetos condenados, es de una mirada criminológica, que se nutre de aspectos clínicos, es verdad, ¿ya? Pero es particularmente criminológico porque va apuntando a distintas áreas que la evidencia plantea que tienen una relación directa en la probabilidad de reincidencia. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo que sí se puede señalar a partir de tu pregunta es que este modelo sí tiene algunas limitaciones, principalmente con los perfiles más graves, ¿ya? Y muchas veces no es particularmente desde el mismo modelo la limitación, sino que de la configuración a la estructuración, ¿cierto?, en este caso de la psicopatía, por ejemplo, como un trastorno, porque la psicopatía es un trastorno de personalidad, ¿ya? No es un trastorno que se catalogue desde lo clínico, ¿ya? Porque cuando hablamos de lo clínico, tenemos que ver más o menos qué es lo que dicen los manuales sobre la psicopatía. Y los manuales plantean que la psicopatía está asociada a un trastorno de personalidad antisocial, ¿ya? Pero cuando vemos, ¿cierto?, una dimensión de estudio mucho más amplia de psicopatía, podemos ver otras características como las que te planteé previamente, ¿ya? Y el problema de la psicopatía es que a nivel mundial todavía no existe evidencia de la existencia de un tratamiento, de una intervención que funcione plenamente con ellos. Entonces, desde ahí estamos más limitados, ¿ya? Claro, hay ciertas directrices que se han entablado para poder realizar el manejo del proceso interventivo con sujetos que tienen características psicopáticas, pero un tratamiento estructurado, un tratamiento, ¿cierto?, que sea avalado por la evidencia y que produzca resultados positivos, hasta el día de hoy no hemos encontrado. Entonces, ahí sí podemos encontrar cierta situación que se escapa un poquito, ¿verdad?, al común de la gente. Pero ahora debo señalar, la psicopatía tiene una prevalencia muy baja, ¿ya? Prácticamente el 1% de la población puede llegar a tener características altas de psicopatía. Entonces, esta es otro fundamento que me gusta como plantear y dejar sobre la mesa para entender por qué no todo lo que aparece en la tele es psicopatía. Claro. Porque la prevalencia, ¿cierto?, justamente está muy abajo del común de las otras estructuras. Y me imagino que va a depender mucho también del contexto de la persona, de la
experiencias de la persona. Finalmente, cada caso, cada persona, cada individuo es un mundo distinto también. Sí, por supuesto. De hecho, la misma psicopatía tiene una serie de clasificación, ¿cierto? De acuerdo, por ejemplo, a qué tipo de elemento activa, por ejemplo, el componente psicopático, ¿ya? Tenemos una psicopatía en el cual los genes vienen a jugar un papel relevante, ¿cierto?, en la estructuración cerebral que se va a formar para que el sujeto despliegue un comportamiento de características psicopáticas, ¿ya? Ahora, estos genes no se van a activar si es que no hay ciertas características en el entorno, en el medio ambiente, ¿verdad?, que los altere, los modifique y los active, de manera, ¿cierto?, de que el sujeto despliegue este tipo de comportamientos. Ahora, ¿qué elementos? Eso está un poco más difuso, ¿ya? Porque es difícil decir qué es lo que puede activar a un psicópata, ¿cierto? Claro. Puede ser desde un evento, un abuso sexual, puede ser desde, no sé, una mirada que le dio el papá o la mamá cuando chico, ¿cierto? Puede ser una palabra, eso no lo sabemos. Y por otro lado, hay otra gama de características psicopáticas que se activan desde la influencia medioambiental. Principalmente cuando el ambiente en el que se crían es más adverso, ¿ya? Traumas, violencia, agresiones, y por lo general esa configuración tiende más a una sociopatía que a una psicopatía. Perfecto. Bueno, ahora vamos con una pregunta que nos envió una de nuestras seguidoras. Teresa Rojas nos dice: ¿creen que una persona que comete un crimen de esta magnitud puede reinsertarse realmente en la sociedad? Yo creo que la pregunta la podríamos como rearticular un poco. Y podríamos preguntarnos ¿qué vamos a hacer con estas personas cuando se insertan en la sociedad? En el caso de Hugo Bustamante, no hay mucho que hacer, ¿ya? Su sumatoria de años de condena son aproximadamente 64 desde la última vez que fue condenado. Entonces, lo más probable es que cuando cumpla condena, si es que llega a cumplir, ¿cierto?, él ya no va a estar vivo entre nosotros. Claro. ¿Ya? Pero inevitablemente hay muchos sujetos con características psicopáticas, ¿verdad?, que eventualmente van a volver a estar libres, ¿ya? Por eso la pregunta no es si se pueden reinsertar. Se van a reinsertar. Se van a reinsertar, claro. Y también hay que preguntarse si este nivel psicopático tiende también a la posibilidad de que ellos se adapten a la sociedad. Porque si un sujeto con estas características comete su delito o su primer delito, por ejemplo, a la edad de 35 o 36 años, entonces entendemos de que hubo 35 años atrás en el cual él estuvo inserto, comillas, en la sociedad. De una u otra forma se adaptó, probablemente trabajó, generó una serie de disfuncionalidades en su entorno producto, ¿cierto?, de su dinámica. Vínculos también. Vínculos también, en las relaciones vinculares, probablemente sí. Pero hay que entender también que los psicópatas no solamente son los que están presos o son los que cometen actividades delictuales. En la sociedad tenemos muchos psicópatas funcionales, ¿ya? Subclínicos, dando vuelta, y hay distintas áreas en la sociedad en las cuales la evidencia plantea que suelen concentrarse en mayor número. Por ejemplo, abogados, cirujanos, políticos. De hecho, hay un estudio bien interesante en Estados Unidos en las cuales se le solicitó a todos los biógrafos de los presidentes que había en la historia de Estados Unidos dar información para levantar características psicopáticas que tuvieron ellos, ¿cierto?, durante su vida. Y lo que se encontró es que los 3 primeros lugares que puntúan en la escala psicopática fueron Bill Clinton, fue John Kennedy y fue, si mal no recuerdo, Roosevelt. Entonces, la política también es un campo fértil, ¿cierto?, para encontrar sujetos con estas características. Estos sujetos... Pero esto no quiere decir que vayan a cometer conductas criminales, tampoco, ¿no? No necesariamente, ¿ya? Sin embargo, dado que los psicópatas tienen alteraciones, ¿ya?, en relación a las características de sus vínculos interpersonales,
sí suelen tener o suelen generar, ¿verdad?, cierta afección al otro cuando se vinculan íntimamente, ¿ya? Entonces, en muchos de ellos podemos encontrar, por ejemplo, actividades de alto riesgo. Podemos encontrar que involucre al otro en ciertas situaciones o eventos, ¿verdad?, en los cuales se le dificulta el manejo, donde tiene problemáticas, ¿cierto?, para poder hacer resoluciones, porque la influencia que genera el sujeto afecta, ¿cierto?, dentro de esta relación que comúnmente se llama una relación tóxica. Entonces, sí, vamos a encontrar sujetos que van a tender a la manipulación, van a tender a la victimización, van a tender a usar al otro para sus propios fines. Claro, estas como red flags. Exacto, claro. Las red flags, ¿cierto?, que se habla mucho. Sí. Y son conductas que, claro, quizás no van a pasar al terreno antisocial, pero sí generan un quebrantamiento de convenciones sociales en la interacción, en la convivencia entre el grupo, ¿cierto?, dentro de una sociedad. Bueno, ya para ir cerrando esta conversación tan entretenida que hemos tenido, después de mirar estos 3 casos, ¿qué debería comprender cualquier persona sobre la violencia extrema? Por un lado, yo creo que cuando hablamos de violencia extrema, estamos hablando de un tipo de violencia, ¿ya? La violencia se despliega en distintos grados, ¿ya? Yo lo pienso en la metáfora, por ejemplo, de perritos. A mí me encantan los perros. ¿Ya? Yo soy super dog lover. Ya, somos dog lovers. Sí. Pero hay razas de perro que muerden más que otras. Claro, sí. Sí. Y las razas de perro que muerden más no son los bulldogs, no son los pastores alemanes, no son los perros grandes, son los perros chicos. Sí, los de hecho, chihuahuas. pero son menos letales. ¿Ah? Son menos letales, son menos pero, letales. Claro, pero tienen la mordida esa conducta es más agresiva. continua. Exacto, es más continua, pero menos letal. Claro. Versus un perro mayor, ¿cierto? Un pitbull, que él te muerde una vez y la herida puede ser profunda. Claro, claro. Ya. La violencia circula un poco dentro de esas características, ¿ya? Y en ese sentido, todos nosotros, ¿ya?, en algún momento, dadas ciertas circunstancias, podemos manifestar algún tipo de violencia, en menor o mayor medida, en un grado más bajo o en un grado extremo. Y eso yo creo que es algo que siempre tenemos que tener en vistas, porque si vemos amenazada a nuestra familia, si vemos amenazada nuestra integridad, efectivamente lo más probable es que reaccionemos con violencia. Y en ese sentido, el comportamiento violento siempre va a estar relacionado en la sociedad, porque la violencia es un constructo cultural. La violencia tiene un objetivo y una intención, y eso está en el contexto de la definición de violencia de la OMS. Entonces, claro, invariablemente vamos a encontrar sujetos cuya expresión violenta es mucho más extrema, es mucho más agresiva, versus otros que posiblemente no sea tan fuerte el nivel, ¿cierto?, de expresión violenta, pero sí estas microexpresiones también van generando un daño. Sí. Y con eso también hay que tener mucho cuidado. Perfecto. Bueno, Roberto, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, y a todos también quienes nos están viendo y escuchando. Nos vemos en un nuevo capítulo de Adipados. No olviden seguirnos en Spotify, YouTube y en nuestras redes sociales para estar al día con cada nuevo episodio. Nos escuchamos pronto.